La cámara del Alto Tribunal Galáctico permanecía en silencio, salvo por el tenue zumbido del campo de contención que rodeaba al acusado. La sala circular, tallada en piedra como la obsidiana, se alzaba sobre el prisionero. Sus paredes, adornadas con estandartes de una docena de imperios alienígenas, albergaban una fila de miembros del Consejo en asientos elevados. Sus miradas, frías e indiferentes, observaban al solitario humano encadenado que se encontraba ante ellos. El embajador Nathaniel Graves mantenía la cabeza alta a pesar de los moretones que se formaban en su mandíbula y la rigidez en las costillas tras el interrogatorio. Su traje oscuro estaba desgarrado por la manga, un contraste estelar contra la insignia dorada del núcleo diplomático de la Tierra, aún prendida desafiantemente en su pecho. Sus penetrantes ojos azules escudriñaban el Consejo, buscando la más mínima duda entre los gobernantes alienígenas que acababan de sentenciarlo a muerte. El arconte Zart, líder del Consejo Galáctico, se inclinó hacia adelante. Sus rasgos reptilianos se estiraron en una expresión de suficiencia. Sus escamas, de un profundo tono. La esmeralda reflejaba las tenues luces del techo. Nathaniel Graves, embajador de la República Unida de Terán. Se le acusa de espionaje, sedición y violación de la ley interestelar. La evidencia en su contra es irrefutable. ¿Tiene alguna última palabra antes de que se haga justicia? Graves respiró hondo. Se tranquilizó. Sabía la verdad. Sabía que la supuesta evidencia era una estratagema para debilitar la posición de la Tierra entre las estrellas. El Consejo había subestimado a la humanidad durante mucho tiempo, descartándolos como una especie advenediza, demasiado audaz para su propio bien. Y ahora, con la soga apretándose metafórica y literalmente alrededor de su cuello, esperaban que suplicara. En cambio, sonrió. «No tienes idea de lo que has hecho». Un murmullo recorrió a los miembros del Consejo. Algunos se removieron en sus asientos, sintiendo el peso de sus palabras, pero el arconte Zart solo se burló. Hizo un gesto con una mano con garras y dos imponentes ejecutores Krell dieron un paso al frente. Sus cuerpos musculosos proyectaban largas sombras sobre el tribunal. Sin dudarlo, agarraron a Graves por los brazos y lo arrastraron hacia la plataforma de ejecución. El aire se densificó con anticipación. Una enorme pantalla sobre la cámara mostró la escena a los miles de personas reunidas afuera del edificio del tribunal. A través de la galaxia, la transmisión se transmitía a los Estados miembros. Un mensaje de dominio del Consejo. El desafío de la Tierra no sería tolerado. La plataforma de ejecución era una brutal reliquia del pasado. Una viga de acero reforzado se extendía sobre un simple trapo y de ella colgaba una soga tejida con fibra sintética lo suficientemente fuerte como para soportar el azote incluso de las especies más resistentes. El simbolismo era claro. Una muerte primitiva para una raza primitiva. La fuerza que la arrojó la tumba sobre la plataforma. Él permaneció en silencio, con las manos aún atadas mientras uno de los guardias le enrollaba la soga alrededor del cuello, apretándola contra su piel. El peso de la soga le presionaba la garganta, pero se negó a resistirse. No les daría la satisfacción. Aaron Zart se mantuvo firme. Su voz resonó por todo el tribunal. Que esto sea una lección para todos. Desafiarían el imperio de la ley. La República Unida de Terán ha sido advertida. Ahora eligieron la arrogancia. Cosecharán las consecuencias con un movimiento final. El verdugo y Aben. Zari, con su plumaje dorado erizado por la energía nerviosa, extendió la mano hacia la palanca. Hubo un instante de vacilación en los ojos violetas del verdugo. Entonces tiraron de la palanca. La trampilla se abrió de golpe. La gravedad se apoderó de él y el cuerpo de Graves se sacudió violentamente cuando la cuerda se tensó. Su visión se oscureció al colapsar su tráquea. Su pulso rugía en sus oídos. El dolor cegaba cada nervio. Gritaba, pero aún así luchó contra el pánico, obligándose a concentrarse. Oyó jadeos del público. El murmullo de quienes esperaban que se derrumbara antes. Sus dedos se crisparon a los costados. Su cuerpo sufrió espasmos. Involuntariamente, su mente vagó, no hacia el arrepentimiento ni el miedo, sino hacia lo que vendría después. En silencio, la pantalla de arriba parpadeó. La imagen se congeló en su cuerpo sin vida. Balanceándose suavemente desde una soga en algún lugar de la Tierra, una tormenta comenzó a gestarse. La transmisión llegó a la República Unida de Terán en cuestión de minutos. En la sala de guerra de la capital de la Tierra, el presidente Richard Holt observó sin expresión cómo la transmisión terminaba. La pantalla se desvanecía a su alrededor. Los asesores susurraban con incredulidad.
Las manos apretadas en puños. Los nudillos blancos contra la superficie pulida de la mesa de conferencias. El silencio era sofocante. El almirante Ethan Cole, un hombre con la complexión de un buque de guerra, permanecía rígido. Su respiración era controlada pero profunda. Sus manos, marcadas por cicatrices, estaban entrelazadas a la espalda. Su mandíbula se tensó. Furia apenas contenida. El presidente exhaló lentamente. ¿Cuál es la respuesta oficial del Consejo? Una oficial subalterna, con el rostro pálido, leyó el comunicado. Afirmaban que la ejecución del embajador Graves estaba justificada por la ley interestelar. Declararon que los intentos de la Tierra de interferir se considerarían un acto de guerra. Hui se tocó la dedos contra la mesa, considerando su voz, cuando llegó, era tranquila, pero afilada como una cuchilla. Que lo consideran. La sala se erizó de tensión. Los asesores intercambiaron miradas. Algunos asintieron con gravedad, otros se movieron con incertidumbre. El almirante Cole dio un paso al frente. No podemos permitir que esto siga así. Señor presidente, creen. Somos débiles, nos acobardaremos, pero han cometido un error. Su voz se volvió más fría. Han tomado a uno de los nuestros. Y transmitieron su asesinato para que la galaxia lo viera. El presidente sostuvo su mirada. Acero. Acero en encuentro. Entonces les mostraremos el costo de tal arrogancia. La orden fue dada. En las estaciones orbitales de la Tierra, naves de guerra preparadas para el despliegue. La primera flota, la fuerza más avanzada jamás reunida por la humanidad, fue movilizada. Cruceros furtivos desaparecieron en su espacio deslizante, sus destinos solo conocidos por los más altos mandos. Equipos de guerra cibernética se infiltraron en las redes del Consejo, sentando las bases para los primeros ataques en las profundidades del espacio. Sistemas de armas activados, cañones de riel. Cargados y con misiles armados, la cuenta regresiva para la represalia había comenzado en el Alto Tribunal Galáctico. El arconte Zart estaba sentado en sus aposentos privados bebiendo una bebida oscura y viscosa de una copa cristalina. Se sentía satisfecho. El artefacto explosivo improvisado se regodeaba en el resplandor de su victoria. Había puesto a los humanos en su lugar. No importaba la fanfarronería que mostraran, ahora no harían nada. El poder del Consejo era absoluto. La raza primitiva se doblegaría o perecería. Tomó otro sorbo, reclinado en su silla. Sus guardias personales estaban firmes fuera de su cámara. Sus armaduras brillaban bajo luces artificiales. El zumbido distante de la ciudad resonaba a través de las ventanas del palacio. Una sinfonía de industria y dominio. Entonces, las luces parpadearon. Un cambio sutil en el aire, casi imperceptible. Zarth entrecerró los ojos. Dejó su copa, tensando los dedos contra los reposabrazos de su silla. Y entonces, en lo profundo del corazón del mundo más fortificado del Consejo, las primeras explosiones estallaron. El vacío del espacio quedó en silencio. La primera flota de la Tierra emergió del espacio. Ondulaciones fantasmales de una realidad distorsionada se desvanecían tras ellos. Las naves de guerra, elegantes y angulares, no mostraban insignias visibles, solo el frío brillo de un revestimiento de titanio reforzado que brillaba bajo la distante luz estelar. Entre ellas, el UTS Revenant, una nave de clase acorazada y el orgullo de la Armada de la República Unida Terana, tomó posición. El almirante Ethan Cole se encontraba en la cubierta de mando. Su expresión, tallada en piedra, el puente estaba tenuemente iluminado. La única iluminación provenía de las pantallas holográficas que trazaban sus objetivos. Las defensas exteriores del Consejo Galáctico se extendían ante ellos. Una red de estaciones orbitales y naves de patrulla mantenían la ilusión de control. Era una ilusión. El carbón pretendía destruir. Las unidades de sigilo están en posición. Una voz informó desde la estación de comunicaciones. Cole asintió. Avanzaron en la oscuridad más allá de la flota. Las naves de la sombra de la Tierra se dirigieron hacia el primer conjunto defensivo. Envueltas en camuflaje óptico, eran invisibles a los sensores estándar. Fantasmas en el abismo. Su misión era precisa. Desactivar las comunicaciones del enemigo e interrumpir la coordinación antes de que comenzara el verdadero asalto. En cuestión de momentos, los sistemas de la primera estación se apagaron en toda la red enemiga. La confusión se extendió a medida que los oficiales del Consejo se apresuraban a determinar el origen de la falla. Los informes chocaban.
Se emitieron órdenes contradictorias. Algunos sospechaban un mal funcionamiento del sistema. Otros, los más cautelosos, temían un sabotaje. Todos tenían razón a bordo de la estación. Argata, el primer comandante del Imperio Zari, se dirigió con paso firme hacia el centro de control. Su frustración apenas podía contenerse. Su tripulación estaba frenética. Sus apéndices, parecidos a tentáculos, se deslizaban sobre los paneles de control. La desesperación. Ladró. El técnico principal tartamudeó. Su piel naranja palideció bajo las parpadeantes luces de emergencia. Señor, hemos perdido todo nuestro sistema de comunicaciones de largo alcance. Nuestros sensores internos también están caídos. Las palabras nunca salieron de su boca. Un golpe sordo sonó desde algún lugar por encima de ellos, seguido de un profundo gemido mecánico. Un momento después, la gravedad artificial de la estación falló. Los gritos llenaron el centro de mando mientras cuerpos se elevaban del suelo chocando contra consolas y mamparos. Chispas estallaron cuando los paneles de control explotaron bajo la repentina subida de tensión y entonces la estación se estremeció. Explosiones recorrieron el salón exterior, cada una con un golpe de demolición perfectamente sincronizado. Los infiltrados de la Tierra habían hecho su trabajo como Jordán. Retorcido en el aire, jadeando por algo a lo que aferrarse, un solo pensamiento aterrador cruzó su mente. Los humanos están aquí. La primera nave de guerra de la flota Tan se desnudó sobre el Ara Prime. Sus cañones de riel ya giraban. Cole observó la transmisión desde el puente. Con las manos apretadas a la espalda, las defensas enemigas se desmoronaban. Incluso antes de que realmente hubieran comenzado el asalto, fue satisfactorio, pero no suficiente. Ordenó el bombardeo primario a toda la flota. Las armas de las naves de guerra cobraron vida con un rugido. Balas hipersónicas, cada una del tamaño de una lanzadera de transporte, atravesaron las instalaciones enemigas. Las estaciones estallaron en bolas de fuego. Secciones enteras se desintegraron bajo la fuerza del impacto. Las naves de patrulla enemigas se apresuraron a responder, pero la flota terrestre ya estaba en movimiento. Un escuadrón de cazas clase Halcón Terán atravesó el caos zigzagueando entre los escombros mientras atacaban a los defensores dispersos. Sus elegantes cascos de obsidiana no reflejaban nada, haciéndolos casi invisibles hasta el momento en que impactaron. Una docena de naves enemigas fueron destruidas antes de que las fuerzas del Consejo se dieran cuenta de que estaban siendo perseguidos dentro del UTS Revenant. El vicealmirante Samuel Roy monitoreó la destrucción desde su puesto táctico. Era un hombre de precisión, un estratega que había pasado años planeando para este momento. Objetivos alfa y beta neutralizados. Enfrentamientos secundarios en curso. Informó que la mirada de Cole nunca abandonó la ventana. Estado de la flota principal acercándose a un mundo fortaleza central del Consejo Galáctico. No hubo resistencia lo suficientemente fuerte como para detenernos. No había orgullo en la voz de Cole, solo la certeza de su experiencia. La guerra nunca fue sobre gloria, se trataba de recordarle al enemigo por qué debería temerte, el conde Cons. A pesar de toda su arrogancia, nunca había comprendido realmente a la humanidad. La segunda fase de la Operación Amanecer Negro comenzó. La División de Guerra Cibernética de la Tierra, liderada por el coronel Adrien King, ya se había infiltrado en las redes de seguridad del Consejo. Sus virus, impulsados por la ayuda, se movían por las bases de datos enemigas como un cáncer, borrando registros, falsificando coordenadas, cerrando puertos espaciales enteros sin disparar un solo tiro. Desde la perspectiva del Consejo, era como si su imperio se hubiera vuelto ciego de repente. El pánico se apoderó de la sede de guerra del Consejo Galáctico en Draal. El caos reinaba. Los altos funcionarios se habían reunido en un intento desesperado por coordinar un contraataque, pero todos los informes que recibían estaban desactualizados o eran inventados. El general Zarov, uno de los pocos guerreros del Consejo que había advertido durante mucho tiempo contra la subestimación de la Tierra, apretó los puños mientras otra pantalla se apagaba. «No están luchando en una guerra», murmuró. «Nos están borrando de la cámara». La expresión del arconte Zarta era pálida a pesar de sus escamas esmeralda. Aún luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Se suponía que la humanidad no era capaz de esto. Eran una especie emergente, una potencia incipiente en el mejor de los casos, y sin embargo, aquí estaban, derribando un imperio en cuestión de horas. Zaro se giró bruscamente hacia sus oficiales. «Desplieguen todas las flotas restantes». Ultima nave. «No me importa lo que cueste». Zarth Parpadio.
Eso es un suicidio. No está haciendo nada. Se emitió la orden. 1000 naves de guerra despegaron de los muelles orbitales de Draal. Los motores ardían mientras se preparaban para enfrentarse a la flota terana. La expresión de Cole no cambió cuando la flota enemiga apareció en su pantalla táctica. Lo esperaba. El almirante Roy comenzó. Están trayendo todo lo que tienen. Cole asintió. Entonces, mostrémosles lo que tenemos desde detrás del UTS Revenant. La segunda oleada de la Tierra llegó. A diferencia de la primera flota, que había sido construida para ataques precisos y calculados, esta nueva. La fuerza fue diseñada para una devastación planetaria absoluta. Las plataformas de asedio, equipadas con cañones de bombardeo orbital, tomaron formaciones desgarradoras. Dreadnoughts, lo suficientemente masivos como para proyectar sombras sobre ciudades enteras, prepararon sus armas. La etapa final había comenzado. La batalla fue rápida. Aunque las naves de guerra del Consejo, numerosas eran reliquias obsoletas comparadas con la pesadilla tecnológica en la que se había convertido la Tierra, sus armas de plasma hicieron poco contra las naves de los salones de Terán, reforzadas magnéticamente. Sus formaciones, una vez consideradas impenetrables, se derrumbaron bajo el implacable asalto de ataques de precisión. El Revenant de la UTS destruyó 40 naves enemigas antes de que las fuerzas del Consejo se dieran cuenta de que estaban superadas. Zarov, al mando desde su Dreadn personal, observó con horror cómo su flota era sistemáticamente desmantelada. Archon dijo, con los dientes apretados, debemos retirarnos. La voz de Zart se escuchó conmocionada, casi irreconocible. Retirada donde no nos quedan fortalezas a bordo del Revenant. Cole observó cómo las últimas defensas del Consejo colapsaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Comenzó el bombardeo orbital en lo alto. Por encima de Draal, las plataformas de asedio planetarias cobraron vida desde sus entrañas. Una lluvia de proyectiles de bombardeo cinético descendió sobre el mundo capital. Cada impacto ondulaba a través de la corteza del planeta. Las placas tectónicas se fracturaban bajo el implacable asalto. Ciudades enteras se desvanecieron en segundos. El Consejo, una vez que los gobernantes indiscutibles de la galaxia estaban siendo borrados de la existencia y la humanidad. La humanidad simplemente estaba comenzando mientras los fuegos de la destrucción se extendían por Draal. Cole se giró hacia sus oficiales. Envía el mensaje. Se envió una simple transmisión a todos los mundos restantes del Consejo. Las palabras fueron breves. Ríndete o serás borrado. La sala del trono del Consejo Galáctico, una vez una cámara de autoridad y orgullo, se había convertido en una prisión de la desesperación. Los grandes estandartes de los imperios gobernantes aún colgaban del alto techo, pero ahora eran recordatorios de un pasado que se desvanecía. Símbolos de poder que ya no se sostenían. Lo que significa que el aire estaba cargado de inquietud. Oro Tenyu. Bajo el resplandor de las luces del techo, proyectando largas sombras parpadeantes sobre los gobernantes reunidos, el Archon Zart permanecía inmóvil a la cabecera de la mesa del Consejo. Sus dedos reptilianos se curvaban contra la superficie de la piedra fría. Sus escamas esmeralda habían perdido su brillo, opacadas por el agotamiento y la creciente comprensión de que el imperio que había dedicado su vida a preservar se desmoronaba más rápido de lo que podía comprender. Frente a él, el general Zarov permanecía rígido. Su oscuro caparazón apenas ocultaba la tensión que se extendía por su cuerpo. El silencio entre ellos era opresivo, roto solo por el eco distante de las sirenas que aullaban por la capital. Los informes han sido inundantes e ininterrumpidos, cada uno peor que el anterior. Flotas enteras aniquiladas. Puestos estratégicos de avanzada borrados de la existencia. Defensas planetarias inutilizadas antes de que pudieran disparar un solo tiro. Los humanos no solo estaban ganando la guerra, sino que estaban borrando la galaxia para acordar la paz poco a poco. Nos están dando una última oportunidad, murmuró Zaro. Sus mandíbulas chasquearon al leer la última transmisión. Ríndete o serás borrado. Zart dejó escapar un suspiro lento y entrecortado. Sus garras golpeaban rítmicamente la mesa. El gran Archon, el líder de incontables mundos, ahora reducido a un gobernante de fantasmas. ¿Lo dicen en serio? Sí. La voz de Zaro era hueca. Había pasado siglos en el campo de batalla. Había visto imperios chocar y caer. Había luchado contra especies que se creían invencibles, pero nunca, ni una sola vez. Se había encontrado con una fuerza tan implacable, calculadora y absolutamente despiadada como la humanidad. Nunca tuvieron la intención de luchar en una guerra. Continuó con la voz tensa.
Tenían la intención de terminar una antes de que comenzara. Zarta apretó la garganta. Todavía podía recordar cómo los humanos habían pedido diplomacia. La forma en que su embajador se había presentado ante este mismo consejo, advirtiéndoles de las consecuencias de una ejecución injusta. Y ahora Nathaniel Graves estaba muerto. Su cuerpo destrozado, abandonado para colgar como símbolo de poder, un símbolo que se había convertido en un grito de guerra. La venganza de la humanidad, más allá del cielo, quemó la primera ola de ataques orbitales que destrozó los distritos exteriores de la capital. Las calles estaban irreconocibles, cráteres fundidos tallados donde alguna vez se alzaron las grandes torres. Las personas que alguna vez se creyeron intocables ahora huían en masa. Sus gritos se perdían bajo el rugido ensordecedor de las estructuras que se derrumbaban. La red de defensa planetaria había fallado antes de que pudiera activarse por completo. Su control de Zend está comprometido por equipos humanos de guerra cibernética. Días antes de que comenzara la invasión, desde Morbid, la flota terrestre se cernía como verdugos preparando el golpe final. Zard cabalgó inestable desde su trono. Sus movimientos eran lentos, como si el peso de la inevitabilidad se hubiera asentado en sus huesos. «Tenemos que negociar». La mirada de Zara se dirigió hacia él. Negotiar. Sus mandíbulas se abrieron con incredulidad. ¿Crees que escucharán ahora? Después de lo que hemos hecho. Los labios de Zarta se curvaron hacia atrás, revelando dientes afilados como cuchillas. Gobernantes de esta galaxia, no seremos exterminados como una especie primitiva demasiado débil para defenderse. Zaro dio un paso al frente. Su tono era peligrosamente bajo. Somos débiles. Te aseguraste de eso cuando ordenaste la ejecución de su embajador. Cuando descartaste sus advertencias como amenazas vacías. Golpeó la mesa con el puño. La piedra se agrietó bajo la fuerza. Pensaste que se convertirían en grava. En cambio, les diste un mártir. Zarta garras clavadas en los reposabrazos de su trono. Entonces, ¿qué harías? Rodar y degollar. Que nos masacren como animales. Zarov dudó. Su postura se mantuvo rígida. No, dijo finalmente. Pero no dejaré que tu arrogancia sea la muerte de mi gente. Por un breve instante, ninguno habló. Luego, la habitación se estremeció. Las luces parpadearon. Una explosión distante sacudió los cimientos del edificio. La guerra los había alcanzado por todo el planeta Terán. Las tropas de choque habían aterrizado. A diferencia del bombardeo orbital, que había sido una destrucción lenta y metódica del suelo. La invasión era algo completamente distinto. Los humanos luchaban con una eficiencia aterradora. Sus soldados se movían por el paisaje urbano en ruinas como espectros, atacando antes de que las fuerzas del Consejo pudieran montar el más mínimo contraataque. Una vez que el orgullo del Imperio fue destrozado, antes de que pudieran formar un perímetro defensivo, sus armas estaban obsoletas, sus estrategias obsoletas contra un enemigo que anticipaba cada movimiento incluso antes de que lo hicieran. Zaro observaba desde la ventana. Sus 4 ojos se entrecerraron al ver los estandartes negros de la República Unida de Terán alzarse sobre las ruinas humeantes de la capital exterior. Esto no era solo una conquista militar, era una ejecución. Zart exhaló en ráfagas rápidas. Sus fosas nasales se dilataron mientras se giraba hacia el comunicador hueco al lado de la cámara. Enviaremos un mensaje a su flota. Les diremos que nos rendemos. Las mandíbulas de Zara se crisparon. Su expresión era ilegible por un momento. Parecía que había esperanza. Entonces, las puertas de la cámara. Se abrió de golpe. Un grupo de guardias del Consejo entró, con las armas desenvainadas, sus expresiones ilegibles en el centro. El alto canciller Boren, uno de los pocos miembros restantes de la élite gobernante del Consejo, sus ojos oscuros fijos en Zart, su rostro marcado con algo peligrosamente cercano a la satisfacción. El arconte Boren dijo lentamente, su voz como aceite, deslizándose entre los dientes, «Lamento informarte que tu gobierno ha terminado». Zartha. Su cuerpo se puso rígido, una sensación de frío se extendió por su pecho. «¿Qué es esto?» «Un paso necesario». Boren continuó señalando a los guardias. «Sus fracasos nos han condenado a todos. El Consejo no aceptará la rendición». Zaro dio un paso lento hacia adelante, sus manos con garras apretadas en puños. «¡Qué idiota!» La rendición es lo único que mantendrá viva a nuestra especie. Voren ladio la cabeza. Un destello de diversión brilló en sus ojos. No opondrá resistencia. Zarta atacó con las garras,
pero los guardias fueron más rápidos. Antes de que pudiera moverse, dispararon. El impacto lo arrojó contra su trono. Su cuerpo se convulsionaba. Mientras las rondas de energía lo atravesaban, jadeó, sus extremidades se contrajeron, su visión se oscureció mientras su propia sangre lo arrastraba. Podía saborear el hierro, sentir cómo su fuerza se desvanecía. Había gobernado un imperio y ahora moría a manos de su propia gente. Zaroff miró fijamente el cuerpo desmoronado del archón y luego volvió la mirada hacia Boren. Su postura era depredadora. ¿Crees que esto te salvará? Gruñó. ¿Crees que los humanos nos perdonarán si seguimos luchando? Boren sonrió con una expresión demasiado tranquila para un hombre al borde de Oblivion. No importa lo que piensen, lucharemos hasta el último mundo, hasta la última ciudad, hasta el último aliento. Las fuerzas Terán avanzaron, sus estandartes se alzaron, sus fuerzas apretaron su control sobre los últimos vestigios del gobierno del Consejo. No habrá última resistencia, solo los últimos suspiros de un imperio ahogándose en su propia arrogancia. La batalla por Draal había terminado. El Consejo Galáctico ya no existía. Desde el puente del almirante Ethan Cole, del UTS Revenant, permanecía en silencio observando cómo la capital en ruinas ardía bajo las nubes de humo ascendentes. El otrora orgulloso mundo, el corazón de un imperio milenario, yacía en ruinas. Distritos enteros se habían derrumbado bajo el peso de los bombardeos orbitales y las pocas fortalezas de resistencia restantes habían sido aplastadas bajo el avance disciplinado de los marines teranos. El enemigo había luchado desesperadamente, pero la desesperación no era suficiente. Habían sido superados en número, en armamento y, lo peor de todo, en pensamiento. A bordo del acorazado, el único sonido era el leve zumbido de los agentes de reacción de la nave y el informe de estado ocasional de los oficiales que supervisaban las etapas finales de la ocupación. La mirada de Cole nunca se apartó de la devastación que se extendía abajo. Había pasado su vida preparándose para la guerra sabiendo que un día la humanidad se vería obligada a demostrar su valía. Pero ahora, al borde de la victoria total, no sentía satisfacción, solo el frío peso de la inevitabilidad a sus espaldas. Vicealmirante Samuel Roy. Dio un paso al frente. Su uniforme estaba impecable a pesar de las horas de batalla, pero había algo distante en su expresión. Toda resistencia enemiga ha sido neutralizada. Roy informó con su voz. El Draal está bajo control Tean. Hemos confiscado todos los archivos planetarios, instalaciones militares y gubernamentales. Lo que queda de su estructura de mando se ha rendido o ha sido ejecutado. Cole dejó que la palabra se calmara. El Consejo Galáctico, el mismo organismo que se había atrevido a ejecutar a un diplomático Terán, había sido reducido a cenizas y silencio. Las bajas de Roy fueron mínimas de nuestro lado. Las fuerzas del Consejo lucharon hasta el final, pero sus tácticas eran predecibles. Se basaban en formaciones de batalla obsoletas, estructuras de mando centralizadas, cosas que sistemáticamente desmantelamos antes de que se disparara el primer tiro. Cole asintió. Había sido quirúrgico, cada movimiento calculado, cada golpe lanzado con precisión. El enemigo nunca tuvo una oportunidad. Un suave timbre interrumpió el momento, señalando una transmisión entrante. Roy se giró hacia uno de los oficiales del puente, quien rápidamente reconoció la señal. Es de la superficie. El oficial dijo, el último de. Los líderes del consejo han sido capturados. Cole S. Enderizo. Los subieron a bordo. Minutos después, los prisioneros fueron arrastrados a la cubierta inferior del Revenant. Sus cadenas tintineaban suavemente contra el suelo metálico. Eran los últimos vestigios de la élite gobernante. Exministros generales y asesores que una vez se creyeron intocables. Ahora se encontraban ante el hombre que había orquestado su caída. El arconte Zart no estaba entre ellos. Su cuerpo destrozado había quedado abandonado en las ruinas humeantes de su propio palacio. Ejecutado no por la humanidad, sino por sus propios subordinados desesperados en un acto final de traición. Entre los prisioneros, una figura destacaba, el alto canciller Boren. Su otrora imponente estatura se había visto disminuida. Su túnica estaba rasgada y manchada de hollín, pero sus ojos, oscuros y astutos, aún conservaban un destello de desafío. Cole se acercó a él. Sus botas resonaron contra el suelo de acero. Voren exhaló lentamente, inclinando la cabeza. ¿Te sientes como un conquistador? El almirante Cole lo estudió. Me siento como un soldado que terminó la misión. Voren S. Burlow. Creo que esto te traerá paz. Que al masacrarnos has asegurado tu futuro.
La expresión de Cole permaneció indescifrable. Creo que confundiste nuestra paciencia con debilidad. Pensaste que podrías matar a uno de nosotros y esperar que nos arrodilláramos. Pensaste que nuestro sentido de la diplomacia nos ablandaba. Te equivocast. Los labios de Ben se curvaron. Entonces, ¿qué pasa ahora? Gobiernas sobre las ruinas de lo que una vez fue el mayor imperio de la galaxia. Tu gran visión. Cole lo miró fijamente un largo momento antes de hablar. No, nuestra visión es la supervivencia y te aseguraste de que se construyera sobre los cimientos de tu fracaso. Sin decir una palabra más, hizo un gesto a los guardias. Se llevaron a los prisioneros. Su destino ya estaba sellado. Nunca volverían a ver la libertad. Algunos serán ejecutados. Otros desaparecerán en las profundidades de los laboratorios de investigación Terán. Su conocimiento fue diseccionado y reutilizado, pero ninguno de ellos volvería a tener el poder. Roy se puso a su lado observando cómo el último de los prisioneros desaparece por las puertas del mamparo y el resto de la galaxia. Colex Holo. Su mirada se desvió de nuevo hacia el informe de vista. Ya estaba comenzando en los sistemas conocidos. Las especies que una vez juraron lealtad al Consejo ahora juraban lealtad a la Tierra. Algunos por miedo, otros por necesidad. El colapso del Consejo había dejado un vacío y la naturaleza aborrecía ese vacío. La humanidad ya no era una civilización advenediza que luchaba por el reconocimiento. La humanidad era ahora la potencia dominante en la galaxia y la galaxia lo sabía. La transmisión ya se había enviado. Un mensaje a todos los gobiernos restantes, a todas las facciones, a todos los mundos que habían presenciado la caída del Consejo. La guerra ha terminado. Comienza la era del gobierno humano. No habrá negociaciones, ni coaliciones, ni compromisos durante demasiado tiempo. La humanidad había desempeñado el papel del diplomático, extendiendo la mano en paz solo para que la rechazaran. No más. Esta era la era del dominio Terán. Roy se cruzó de brazos. Resistirán. Cole se permitió. Una pequeña sonrisa fugaz los dejó salir. Las últimas llamas del colapso de Draal parpadearon contra el vacío en algún lugar profundo de las ruinas de lo que una vez fue el corazón latiente de un imperio. Los estandartes del Consejo Galáctico fueron derribados y en su lugar se izó el estandarte de la Tierra.